Las tablas dinámicas tienen una poderosa herramienta que nos ayudará a la hora de tener que lidiar con las más diversas situaciones. Me refiero concretamente al cuadro de diálogo llamado Opciones de tabla dinámica. Gracias a sus posibilidades, tendremos a la mano un amplio rango de soluciones que nos van a facilitar el trabajo. Algunas de estas opciones se explican solas por sí mismas gracias a sus nombres y no necesitan demostración en pantalla. Otras, por ser usadas en conjunto con tecnologías que no están al alcance del usuario final, no se podrán utilizar y no tendrán validez para esta explicación. Y otras sencillamente estarán deshabilitadas para su utilización y no podrán ser usadas. Pero vamos a conocer alguna de ellas y cómo nos pueden beneficiar. Lo primero que tenemos que hacer es que la celda activa debe estar en contacto con al menos una celda de la tabla dinámica. Una vez hecho esto, hacemos clic con el botón derecho del mouse y en el menú contextual que nos aparece elegimos opciones de tabla dinámica. Se abre el cuadro de diálogo, que es el centro de toda esta explicación para la clase, y vemos que dentro de este cuadro de diálogo tenemos una serie de etiquetas o solapas o fichas, como lo querramos llamar, y a su vez notaremos que cada una de ellas está subdividida en lo que podríamos denominar subcategorías. Por ejemplo, diseño y formato tiene la subcategoría diseño y la subcategoría formato. En la subcategoría diseño vemos que tenemos una casilla de verificación llamada combinar y centrar celdas con etiquetas. ¿Qué hace esta opción? Bueno, si se activa o se desactiva, esta opción justifica a la izquierda los elementos en los campos de fila y columna en la parte superior de la tabla dinámica. Veamos un ejemplo concreto. Voy a activarlo y voy a hacer clic en aceptar, dejando seleccionado, dejando aquí ya configurado que la sangría de etiquetas de fila en forma compacta tendrá un carácter y acepto. Vemos lo que acaba de ocurrir. Esta opción entonces lo que nos permite es definir si queremos que las etiquetas de la tabla dinámica posean una sangría y de cuántos caracteres queremos que sea. En donde dice mostrar campos en área de filtro de informe y podemos elegir hacia abajo y luego horizontalmente o horizontalmente y luego hacia abajo, lo voy a mostrar con un ejemplo porque se relaciona con algo que aquí no está y está hecho justamente para comenzar la explicación de esta manera. Mostrar campos en área de filtro de informe. Hago clic en aceptar, dejando seleccionado hacia abajo y luego horizontalmente. Traigo el campo empleados hacia el área de filtro. Traigo el campo nombre de producto hacia el área de filtro. Vemos que lo trajo hacia abajo. Y traigo el campo país región hacia el área de filtros. Si sigo añadiendo campos al área de filtros, vemos cómo los va añadiendo. Vemos el comportamiento sobre cómo los va añadiendo. Voy a volver hacia abajo y luego horizontalmente. ¿En cuántas columnas? Bueno, en este caso, campos de filtro de informe por columna, 0. Pero ahora voy a cambiar, de hecho voy a cancelar y voy a sacar todos estos. Ahí está. Ahora vuelvo a opciones de tabla dinámica. Vamos a ponerle 2 columnas, pero ahora horizontalmente y luego hacia abajo. Traemos producto, traemos cliente y ahí vemos entonces el comportamiento que estamos definiendo desde
esta opción que nos indica cómo queremos mostrar los campos en área de filtro de informe y hacia qué dirección queremos que se vayan insertando. Luego lo voy a dejar en 0 y aquí. Luego tenemos la opción formato o la subcategoría formato, donde en el caso de que haya algún valor erróneo, en vez de que nos muestre un mensaje de error que Excel tiene configurado, nosotros podemos elegir que aparezca un mensaje personalizado. Por ejemplo, valor incorrecto. Valor incorrecto, sí. Y si hay celdas vacías, para que no nos aparezcan valores, se podría denominar poco claros, que nos aparezca un mensaje, por ejemplo, n/a. n/a en inglés significa not available o traducido sería no disponible, por ejemplo, nd. Lo que sea que nosotros querramos mostrar si hay una celda vacía. Como decía en la presentación, hay elementos del cuadro de opciones de tabla dinámica que se explican por sí mismos. Autoajustar anchos de columna al actualizar hace eso. Voy a aceptar y voy a venir acá. Ahí. Si actualizamos con el botón actualizar, vemos que podemos elegir que se ajuste el ancho de columna porque eso nos beneficiaría a la hora de mostrar el resultado. Y mantener el formato de la celda al actualizar significa, por ejemplo, si le puse el formato de moneda y actualizo, si esto no está activado, pues no me guardará el formato de moneda. En cambio, en este caso, así sí lo va a hacer. Pasemos a totales y filtros. Mostrar totales generales de las filas y mostrar totales generales de las columnas, lo que hace justamente es mostrar estos totales generales a medida que se van apareciendo en la tabla dinámica. Permitir varios filtros por campo. Bueno, en una tabla dinámica es posible habilitar la opción para que se nos permita aplicar sobre un mismo campo diferentes criterios de filtros. Por lo tanto, esta opción permite insertar todos los valores, incluidos los que estuvieran ocultos por un filtro cuando Excel calcula los subtotales y el total general. Usar listas personalizadas al ordenar significa que si nosotros hicimos alguna lista personalizada y utilizamos dentro de la ficha datos el comando ordenar, entonces lo que hará es justamente utilizar esas listas personalizadas. En la ficha mostrar botones para expandir y contraer, justamente lo que hace es permitir ver estos pequeños botones que están acá. De hecho, voy a desactivarlo, hago clic en aceptar y ahí vemos que podemos elegir que esos botones no se muestren. Me parece más importante que sí se muestren. Mostrar información contextual sobre herramientas. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a dejarlo sin activar. Yo debería ver, ahí vimos cómo se autoajustó el ancho de la columna. Si yo dejo el puntero acá, pues no estoy viendo información de este total general, pero las tablas dinámicas me permiten mostrar información contextual sobre las herramientas. Es decir, que ahora estoy viendo esa información contextual porque está activada esa opción. Seguimos. Vemos que acá hay campos deshabilitados, es decir, no puedo explicarlo, pero bueno, si estuviera disponible, sabríamos por su nombre qué es lo que podríamos hacer. Mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables tiene que ver con opciones de filtro que veremos llegados a ese módulo, así que esto lo voy a dejar sin explicar, pero su título, su nombre es bastante descriptivo.
donde vemos la opción de diseño de tabla dinámica clásica que permite arrastrar campos en la cuadrícula. Si lo activo, de hecho no lo voy a activar, voy a aceptar, vemos ahí un pequeño cambio en la tabla dinámica. Ahora si lo activo, vemos entonces que la tabla dinámica se parece mucho más en su formato a las tablas dinámicas hasta la versión de Excel 2003. Por lo tanto, si nos sentimos más cómodos trabajando con ese formato o esa presentación de datos, pues sabemos desde dónde hacerlo para trabajar de esa manera. En mi caso lo voy a dejar como estaba, acepto, voy a presionar Control Z para ir deshaciendo. Me siento más cómodo trabajando con este formato. En impresión, bueno, tenemos la posibilidad de que estos botones se puedan imprimir. En este caso me parece útil dejarlo definido así. Repetir etiquetas de fila en cada página impresa. Bueno, lo que hace justamente es que si mi informe de tabla dinámica tiene más de una hoja, la etiqueta de fila indicando a qué datos se está refiriendo se va a imprimir como encabezado en cada hoja. Imprimir los títulos, bueno, como su nombre lo dice, permite justamente esa opción. La ficha datos, en la casilla de verificación guardar datos de origen con el archivo, justamente le estamos indicando esa opción, que se guarden los datos que originaron esta tabla dinámica. Si está activada la opción habilitar mostrar detalles, va a ocurrir algo muy interesante. Si yo quiero saber cómo está compuesta este valor, si hago doble clic, vemos que se abre una hoja que me está indicando que este valor es justamente toda la operación o toda la información que estamos viendo en este detalle que está en esta hoja. Voy a eliminarlo. Entonces, si está habilitada la opción mostrar detalles, lo que va a ocurrir es justamente eso. Si la deshabilito y hago doble clic, vemos que no podemos cambiar esta parte de la tabla dinámica. Estamos impidiendo justamente que se modifique esa posibilidad. Actualizar al abrir el archivo es una opción que deberíamos habilitar si quisiéramos que justamente los datos se sincronicen con el origen de la tabla dinámica. Aquí podemos elegir qué número de elementos deseamos conservar por campo. En texto alternativo, las personas con capacidades diferentes pueden, mediante tecnologías que se añaden al sistema operativo, como por ejemplo las de lectura o las de escritura, interactuar con estos programas si justamente por tener esas capacidades diferentes se les dificulta el trabajo dentro de Excel o de alguno de los programas de la suite de Office.